Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Si algo ha caracterizado esta legislatura es el amplio consenso social y político que hemos construido en torno a la vivienda. Sin duda, la situación en Canarias en esta materia así lo exigía. Garantizar el acceso a una vivienda digna es una prioridad. Es conveniente, creo, recordar que a la nula política de vivienda de la última década se sumó la crisis del 2009, la crisis financiera e inmobiliaria que generó lo que todos queremos olvidar, que es aquellas dramáticas imágenes de lanzamientos y de desahucios masivos a familias y aquel drama social que supuso. Por eso el Pacto Social y Político firmado en el año 2020, impulsado por el Gobierno, como un gran compromiso, como un pacto canario de la sociedad canaria a favor del acceso a una vivienda digna, materializado después ese compromiso, ese acuerdo social y político en el nuevo Plan Canario de Vivienda 2020-2025, abre una nueva etapa a poder garantizar ese derecho incumplido durante tanto tiempo que hoy pueda cumplirse. Un plan que, como podemos recordar, define varias líneas de trabajo: la construcción de nueva vivienda, la rehabilitación del parque de vivienda ya existente, del que hablamos ayer, del que además ya tenemos financiación a través de fondos europeos y del compromiso de todas las administraciones, la compra de promociones de vivienda inacabada, una línea también nueva y muy importante, y esta otra línea que es la creación de una bolsa de viviendas que hoy están vacías y poner esas viviendas vacías a disposición no solo de las familias más vulnerables, de las familias que no tienen prácticamente recursos, que por supuesto, sino incluso también de esas otras familias que teniendo ingresos, teniendo una renta estable, estoy pensando en esas parejas con niños pequeños, algo más de mileuristas, que no pueden acceder al mercado libre porque, como hablaremos en el segundo turno, o al menos en mi segunda intervención, el problema de la vivienda es que dependemos del mercado. No es una política en la que el Gobierno, de manera unilateral, pueda actuar y resolver el problema de forma inmediata. Por eso tiene un nivel de complejidad y por eso es tan importante cambiar algunas leyes como las que se están intentando cambiar en el Estado. La población debe saber que hasta que no haya un cambio legislativo profundo en el que la vivienda deje de ser un objeto sometido única y exclusivamente a las leyes del mercado y a la especulación y se le reconozca su carácter social y su derecho básico y fundamental, hasta que esto no ocurra, tendremos dificultades. Y esto es muy importante porque luego vienen aquí, defienden más vivienda para todos, defenderán menos ratios, defenderán más centros de salud, más ayudas sociales, pero a la vez luego recurrirán en el Constitucional cualquier cambio normativo que garantice estos derechos que en el discurso reclaman. Hoy, consejero, queríamos que nos explicara el programa. Lo conocemos por la web y por los comunicados oficiales, pero seguramente usted podrá profundizar hoy mejor en las bondades del programa. También queríamos, es verdad que lleva poco tiempo, pero queríamos saber si ya hay personas interesadas. Recordemos que es una bolsa que se crea donde la comunidad autónoma va a intentar unir esas viviendas que hay vacías, ese parque vacío que hay en Canarias, que según datos muy recientes de la Agencia Estatal Tributaria, hablaríamos de 150.000 viviendas vacías en Canarias. Es cierto que la propia agencia dice que no las 150.000 están vacías de manera literal, muchas de ellas están ocupadas de forma intermitente o temporal por la familia, otras están ocupadas, algunas están alquiladas pero bajo la economía sumergida, pero sin duda hay una parte muy importante de estas 150.000 que están, son potencialmente alquilables y que si hacemos un buen programa, estoy convencida que los dueños de esas viviendas, los propietarios, se prestarán al alquiler. La idea es que nos comenten qué consiste el programa, si ya hay interesados tanto inquilinos como propietarios, y luego en mi segunda intervención haré alguna reflexión y alguna pregunta más concreta sobre el programa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sin duda es indiscutible
Los hechos hablan por sí mismos, que la política de vivienda en esta tierra en la última década, algo más de una década, ha sido la política de la desidia y del abandono institucional. Es que es tan simple como cómo se puede calificar a que haya más de 17.000 familias hoy en el registro de demandantes de vivienda, familias de bajos ingresos o de alta vulnerabilidad que no pueden alquilar, que no pueden comprar. Pero además la realidad es que sabemos que son más de 17.000. Es decir, en esta década la cifra de demandantes de vivienda pública superaba los 30.000 y en la última actualización del registro... Perdón, señoría, silencios, por favor. Continúe. En la última actualización del registro de los últimos años, de repente y de oficio se dan de baja más de 13.000 familias. Alguien puede pensar que es porque de repente encontraron vivienda, ¿no? Se dieron de baja porque dejaron de creer en el sistema, porque entendieron que nunca iban a haber cubierto ese derecho y, por tanto, renunciaron a un derecho básico, a un derecho constitucional. Hoy, consejero, se evidencia de que más allá del discurso interesado que se ha visto aquí, de las estrategias discursivas, del quedar bien, y que parece que todos estamos de acuerdo con que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, luego esa no es la realidad cuando se intentan remover los verdaderos obstáculos para que este derecho sea efectivo. Insisto, ya se ha dicho, los verdaderos obstáculos son legislativos, hay que cambiar leyes, estatal y canaria. Es cierto que Coalición Canaria con el Partido Socialista en la legislatura, en el mandato 2011-2015, intentó cambiar la ley canaria, la del 2003. Por cierto, ¿quién la recurrió ante el Constitucional? La derecha, el Partido Popular, los mismos que están bloqueando el cambio normativo a nivel estatal, exactamente los mismos. Miren, si la relación electorado, partidos políticos fuera la misma que cliente y comprador, lo que hace la derecha española se llama fraude. Es decir, dicen una cosa y luego donde gobiernan, en Andalucía, en Madrid, hacen justamente lo contrario. Digan la verdad. Díganle la verdad a los canarios y a las canarias. Díganle que si ustedes mañana gobernaran, ni van a bajar las ratios, ya se buscarán excusas, ni van a promocionar más vivienda pública y tampoco van a contratar más sanitario ni más personal educativo. Ya está bien de engañar a la gente. No, porque además hay una gran diferencia. Estamos los que cuando gobernamos hacemos lo que decimos y están aquellos que intentan engañar a la población, un auténtico fraude electoral. Esto en Europa sería impensable, inadmisible, porque no es ético. Digan la verdad. Pero bueno, volvamos al programa, porque efectivamente es un buen programa y creemos que es importante que se impulse. Es un programa con muchas ventajas. Mire, tiene ventajas para los arrendatarios. ¿Por qué? Para el inquilino, porque va a poder de verdad acceder a una vivienda a un precio además muy asequible. Hablamos de que el precio como máximo será el 30% de sus ingresos anuales y además con un arrendamiento de 3 años, por supuesto debe ser su vivienda habitual. Pero para el propietario también tiene muchas ventajas. Primero, por supuesto, garantizar un contrato y una renta estable durante 5 años. Tengo dudas de si puede ser hasta 7. Es una de mis preguntas, creo que sí, ¿verdad? Que puede llegar a 7, por tanto, que un señora que tenga su casa vacía la pueda tener alquilada con toda la garantía de que se la van a devolver en perfecto estado 7 años después, es una buena noticia y además tiene muchas ventajas para la sociedad en su conjunto. Primero, lo que hemos hablado, construir una sociedad más justa y cohesionada donde la vivienda es un derecho fundamental para poder desarrollar un proyecto de vida con dignidad. Segundo, favorece la economía local porque inyecta renta a los bolsillos de muchos dueños de vivienda. Mejora los entornos de los municipios, es decir, las viviendas vacías se van deteriorando y van generando una mala imagen en nuestros barrios y en nuestras ciudades. E incluso puede ser un revulsivo para la pequeña economía vinculada al negocio del mobiliario, de la carpintería, porque recordemos que es requisito indispensable que los dueños de las viviendas las tengan mínimamente equipadas, es decir, con cocinas, con electrodomésticos, y, por tanto, eso puede ser también un revulsivo para el pequeño negocio local y, por tanto, generador de economía y de empleo. Es cierto que nos surgen algunas dudas, consejero. Primero, si tienen algún estudio de mercado para saber cuál es el precio que se le va a pagar al dueño de la vivienda, porque sabemos que si no es un precio atractivo, adaptado al mercado, es posible que no animemos a los propietarios a sumarse al programa. Por tanto, debemos, en ese sentido, sobre todo en los municipios más tensionados,
donde la vivienda se ha convertido prácticamente en un artículo de lujo, donde alquilar es prácticamente imposible y donde los dueños, pues sometidos a las leyes del mercado, cada vez suben el precio. Y en las ciudades de gran población, donde además está el mayor número de demandantes, esto se da con mayor frecuencia. Otra pregunta es si existe algún tipo de iniciativa o piensan de publicidad. Creo que hay que publicitar el programa, consejero. Creo que los propietarios deben saber que el programa existe, deben conocer sus requisitos y creo que sería interesante impulsar un programa, un plan de comunicación, una campaña informativa. La tele y la radio canaria pueden ser un magnífico instrumento para que tanto los arrendatarios como el arrendador puedan ponerse en contacto y conocer el programa. Y luego me preocupa un poco la demanda territorializada, es decir, cómo vamos a hacer para incentivar que efectivamente dueños de vivienda se presten al programa en aquellos lugares donde más lo necesitamos. Básicamente, por lo que hemos dicho en muchas ocasiones, si no hacemos esto, vamos a provocar una emigración intermunicipal, es decir, que la gente tenga que cambiarse de municipio para poder acceder al programa, cosa que sabemos que genera muchos trastornos a todos los niveles. Dicho todo esto, quiero felicitar el programa, a la consejería por impulsora, a Visocam porque lo va a ejecutar y además estoy convencida que los municipios, los ayuntamientos, por cierto, en el 2013 estábamos en la oposición, señora Beato, no gobernábamos con coalición gobernaba con el Partido Popular en Telde. A partir del 15, con un acuerdo firmado con el señor Pablo Rodríguez, sí que compartimos gobierno. Una precisión para que no por nada, simplemente porque es la realidad. Simplemente eso, muchas gracias y animar a que continuemos con este tipo de líneas de trabajo.